Todos los males del mundo. Isaac Asimov. El mayor complejo industrial de la Tierra se centraba en torno a Multivac. Multivac, la gigantesca computadora que había ido creciendo en el transcurso de medio siglo, hasta que sus diversas ramificaciones se extendieron por todo Washington, D.C. y sus suburbios, alcanzando con sus tentáculos todas las ciudades y poblaciones de la Tierra. Un ejército de servidores le suministraban constantemente datos y otro ejército relacionaba e interpretaba sus respuestas. Un cuerpo de ingenieros recorría su interior, mientras multitud de minas y fábricas se dedicaban a mantener llenos los depósitos de piezas de recambio, procurando que nada faltase a la monstruosa máquina. Multivac dirigía la economía del planeta y ayudaba al progreso científico. Mas por encima de esto, constituía la cámara de compensación central donde se almacenaban todos los datos conocidos acerca de cada habitante de la Tierra. Y todos los días formaba parte de los innumerables deberes de Multivac pasar a revisar a los 4.000 millones de expedientes, uno para cada habitante de la Tierra, que llenaban sus entrañas y extrapolarlos para un día más. Todas las secciones de correcciones de la Tierra recibían los datos apropiados para su propia jurisdicción y la totalidad de ellos se presentaba en un grueso volumen al Departamento Central de Correcciones de Washington, D.C. Bernard Gulliman se hallaba en su cuarta semana de servicio frente al Departamento Central de Correcciones, para el cual había sido nombrado presidente por un año, y ya se había acostumbrado a recibir el informe matinal sin asustarse demasiado. Como siempre, constituyó un montón de cuartillas de más de 15 centímetros de grueso. Como ya sabía, no se lo traía para que lo leyesen todo. Era una empresa superior a las fuerzas humanas. Sin embargo, resultaba entretenido hojearlo. Contenía la lista acostumbrada de delitos previstos de antemano, diversas estafas, hurtos, algaradas, homicidios, incendios provocados, etc. Buscó un apartado particular y sintió una ligera sorpresa al descubrirlo, y luego otra al ver que en él figuraban dos anotaciones, no una, sino dos asesinatos en primer grado. No había visto dos juntos en un solo día en todo el tiempo que llevaba de presidente. Oprimió el botón del intercomunicador y esperó a que el solicito semblante de su coordinador apareciese en la pantalla. «Ali», le dijo Gilliman, «hoy tenemos 2 primeros grados. ¿Hay algún problema insólito?» «No, señor». El rostro de morenas facciones y ojos negros y penetrantes mostraba cierta expresión de inquietud. «Ambos casos tienen un porcentaje de probabilidad muy bajo», dijo. «Eso ya lo sé», repuso Gilliman. «He podido observar que ninguno de ellos presenta una probabilidad superior al 15%. De todos modos, debemos velar por el prestigio de Multivac. Ha conseguido borrar prácticamente el crimen de la faz del planeta, y el público lo considera así por su éxito al impedir asesinatos del primer grado, que son, desde luego, los más espectaculares». Ali Ottman asintió. «Sí, señor, me doy cuenta perfecta». «También se dará usted cuenta, supongo», prosiguió Gilliman, «que yo no quiero que se cometa uno solo durante mi presidencia. Si se nos escapa algún otro crimen, sabré disculparlo, pero si se nos escapa un asesinato de primer grado, le irá a usted el cargo en ello. ¿Me entiende?» «Sí, señor. El análisis completo de los 2 asesinatos en potencia ya se está efectuando en las oficinas de los respectivos distritos. Tanto los asesinos en potencia como sus presuntas víctimas se hallan bajo observación. He comprobado las posibilidades que el crimen se cometa y ya están disminuyendo». «Buen trabajo», dijo Gilliman, cortando la comunicación. Volvió a examinar la lista con cierta desazón. Tal vez se había mostrado demasiado severo con su subordinado, pero había que tener mano firme con aquellos empleados de plantilla y evitar que llegasen a imaginar que eran ellos quienes lo llevaban todo. De vez en cuando había que recordarles quién mandaba allí, en especial aquel Ottman, que trabajaba con Multivac desde que ambos eran notablemente más jóvenes, y a veces asumía aires de propiedad que llegaban a ser irritantes.
Para Gilliman, aquella cuestión de los crímenes podía ser crucial en su carrera política. Hasta entonces, ningún presidente había conseguido terminar su mandato sin que se produjese algún asesinato en algún lugar u otro de la Tierra. Durante el mandato del presidente anterior se habían cometido 8, o sea, 3 más que durante el mandato de su predecesor. Pero Gilliman se proponía que durante el suyo no hubiese ninguno. Había resuelto ser el primer presidente que no tuviera en su haber ningún asesinato en ningún lugar de la Tierra. Después de eso y de la favorable publicidad que compartiría para su persona. Apenas se fijó en el resto del informe. Este contenía, según le pareció a primera vista, unos 2000 casos de esposas en peligro de ser vapuleadas. Indudablemente, no todas aquellas palizas podrían evitarse a tiempo. Tal vez un 30% de ellas se realizarían, pero el porcentaje disminuía cada vez con mayor celeridad. Multivac había añadido las palizas conyugales a la lista de crímenes previsibles hace apenas 5 años, y el ciudadano medio ya no se había acostumbrado a la idea de verse descubierto de antemano cuando se proponía moler a palos a su media naranja. A medida que esta idea se fuese imponiendo en la sociedad, las mujeres recibirían cada vez menos golpes, hasta terminar por no recibir ninguno. Gilliman observó que en la lista también figuraban algunos maridos vapuleados. Ali Othman quitó la conexión y se quedó mirando la pantalla de la cual había desaparecido las prominentes mandíbulas y la calpa incipiente de Gilliman. Luego miró a su ayudante, Ralph Lemmy, y dijo: ¿Qué hacemos? A mí me lo preguntas. Es a él al quien le preocupa un par de asesinatos sin importancia. Yo creo que nos arriesgamos demasiado al intentar resolver esto por nuestra cuenta. Sin embargo, si se lo decimos, le dará un ataque. Estos políticos electos tienen que pensar en su pellejo. Por lo tanto, creo que si le decimos, no haría más que enredar las cosas e impedirnos actuar. Lemmy asintió con la cabeza y se mordió el grueso labio inferior. Lo malo del caso es... ¿Qué haremos si nos equivocamos?, dijo. Querría estar en el final del mundo, si eso llega a suceder. Si nos equivocamos, nuestra suerte no interesará a nadie, pues seremos arrastrados por la catástrofe general. Con la mayor vivacidad, Othman añadió: pero vamos a ver, las probabilidades son tan solo del 12,3%. Para cualquier otro delito, exceptuando quizá el asesinato, dejamos que el porcentaje aumente un poco más antes de decidirnos a actuar. Todavía puede presentarse una corrección espontánea. Yo no confiaría demasiado en ello, dijo Lemmy secamente. No pienso hacerlo, me limitaba a señalarte el hecho. Sin embargo, como la cifra aún es baja, creo que lo más indicado es que de momento nos limitemos a observar. Nadie puede planear un crimen de tal envergadura por sí solo, tienen que existir cómplices. Multivac no los nombró. Ya lo sé. Sin embargo, no terminó la frase. Entonces se pusieron a estudiar de nuevo los detalles de aquel crimen que no se incluía en la lista entregada a Gilliman. El único crimen que nunca había sido intentado en toda la historia de Multivac. Y se preguntaron qué podían hacer. Ben Manners se consideraba el muchacho de 16 años más dichoso de Baltimore. Esto tal vez podía ponerse en duda, pero no había duda de que era uno de los más dichosos y de los que se hallaban más excitados. Al menos era uno de los pocos que había sido admitido en las galerías del estadio en el día que los jóvenes de 18 años pronunciaron el juramento. Su hermano mayor se contaba entre los que iban a pronunciarlo, y por eso sus padres solicitaron billetes para ello, y también permitieron que Ben lo hiciese. Cuando Multivac eligió entre todos los que solicitaron billete, Ben fue uno de los autorizados a sacarlo. 2 años después, Ben sería quien pronunciaría el juramento, pero la contemplación de su hermano mayor Michael en el acto de hacerlo era casi lo mismo para él. Sus padres le vistieron, o le hicieron vestir, mejor dicho, con todo el adorno posible, pues iba como único representante de la familia, y el muchacho se fue muy ufano con recuerdos de todos para Michael.
el cual se había ido unos días antes para someterse a los reconocimientos físicos y neurológicos preliminares. El estadio se hallaba emplazado en las afueras de la población, y Ben, que no cabía en sí del orgullo, fue conducido hasta su asiento. Por debajo de él distinguió hilera tras hilera de centenares de jóvenes de 18 años, los chicos a la derecha, las chicas a la izquierda, todos procedentes de los dos distritos de Baltimore. En diversas épocas del año se celebraban actos similares en todo el mundo, pero aquello era Baltimore, y por lo tanto, aquel era el más importante. Allá abajo, perdido entre la multitud de adolescentes, se hallaba Mike, el hermano de Ben. El joven escrutó las hileras de cabezas con la vaga esperanza de reconocer a su hermano. No lo consiguió, naturalmente, pero entonces subió un hombre al estrado que se enlazaba en el centro del estadio, y Ben dejó de mirar para prestar atención. El hombre del estrado dijo por el micrófono: «Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, distinguido público. Soy Rudolph T. Hawk, y se me ha confiado el honroso encargo de dirigir este año los actos de Baltimore. Los jóvenes que van a pronunciar el juramento ya me conocen, por haberme visto varias veces durante los reconocimientos físicos y neurológicos. La mayor parte de la tarea ya está realizada, pero queda lo más importante. La personalidad completa de cada uno de ustedes debe pasar por los archivos de Multivac. Todos los años esto requiere cierta explicación para los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad. Hasta esta fecha, dijo volviéndose hacia los jóvenes que tenía delante y desviando su mirada del público, hasta esta fecha, hasta hoy, ustedes no pueden considerarse adultos. Multivac no los considera como individuos adultos, excepto en los casos de que alguno de ustedes ha sido señalado especialmente por sus padres o por el gobierno. Hasta hoy, pues, cuando llegaba el momento de recopilar los datos anuales, eran sus padres quienes llenaban vuestras fichas. Ha llegado ahora el momento de que asuman esta obligación. Es un gran honor, una gran responsabilidad. Sus padres nos han comunicado cuáles han sido vuestras notas escolares, qué enfermedades han tenido, cuáles son vuestras costumbres. Eso y muchas cosas más. Pero ahora todavía deben decirnos más aún, vuestros más íntimos pensamientos, vuestros más secretos anhelos. Resulta difícil hacerlo la primera vez, incluso violento, pero hay que hacerlo. Una vez lo hayan hecho, Multivac tendrá un análisis completo de ustedes en sus archivos, comprenderá vuestras acciones y reacciones, incluso podrá prever con notable exactitud vuestro comportamiento futuro. De esta manera, Multivac les protegerá. Si están en peligro de accidente, lo sabrá. Si alguien se propone hacerles daño, lo sabrá. Si son ustedes quienes traman alguna mala acción, lo sabrá y evitará que ésta se cometa, y con el resultado que no tendrán que ser castigados por ella. Con el conocimiento que tendrá de todos ustedes, Multivac podrá contribuir al perfeccionamiento de la economía y de las leyes terrestres para el bien de todos. Si tienen un problema personal, pueden acudir a Multivac con él, y Multivac, que los conoce a todos, podrá ayudarles a resolverlo. Ahora deseo que llenen los formularios que les vamos a facilitar. Mediten cuidadosamente y respondan todas las preguntas con la mayor exactitud posible. No oculten nada por vergüenza o por precaución. Nadie conocerá nunca vuestras respuestas, excepto Multivac, a menos que sean necesarias conocerlas para protegerles, y en este caso solo serán contados funcionarios del gobierno que poseen autorización especial. Pudiera ocurrir que deformasen la verdad más o menos intencionadamente. No lo hagan. Nosotros terminaremos por descubrirlo. La totalidad de sus respuestas deben formar un conjunto coherente. Si alguna de sus respuestas son falaces, sonará como una nota discordante y Multivac las descubrirá. Si entre ellas se encuentran respuestas falsas o son falsas en su totalidad, crearán un conjunto típico que Multivac reconocerá inmediatamente. Por lo tanto, les aconsejo que digan la verdad y nada más que la verdad. Por último, el acto terminó. Los muchachos llenaron los formularios y las ceremonias y discursos tocaron a su fin. Por la noche, Ben, poniéndose de puntillas, consiguió descubrir finalmente a Michael, el cual todavía llevaba el traje de gala que se había puesto para el desfile de los adultos.
Se abrazaron llenos de júbilo. Luego cenaron juntos y tomaron el expreso hasta su casa, ambos llenos de contento